Muy buenos días, hermanos. Una alegría, como siempre digo, cada domingo compartir la palabra de Dios. Ya extrañaba, hacía mucho tiempo que no compartía por diferentes motivos y hoy vamos a continuar con esta serie, ¿no? de por la fe, de estas personas, estos héroes en algunos casos. Y bueno, saludar primero también a la iglesia de Costa Rica, a nuestra amada iglesia allí, a los hermanos del Zoom. Y la verdad que esta mañana, cuando estaba pensando cuál de estos personajes, ¿no? Del libro de Hebreos, compartir, fue este tiempo difícil decidir cuál era lo que tenía que compartir. Y casi, por decirlo así, de último momento, pude tener claro que tenía que predicar sobre Gedeón, ¿no? Tenía pensado hablar de Miriam, de Esther, tenía pensado varias cosas, ¿no? Pero bueno, al final el Señor... Creo que Gedeón es un ejemplo que necesitamos escuchar en los momentos que estamos viviendo. Así que les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de de Hebreos, capítulo 11. Este es el pasaje donde va a nombrar a Gedeón, pero vamos a después, obviamente, regresar al Antiguo Testamento, donde vamos a ir viendo la historia de Gedeón ahí en el libro de los jueces. Amén. Hebreos 11. Versículo 32 al 34, dice la palabra de Dios. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, ¿no? Historia de diferentes personas de la palabra de Dios que fueron utilizados por Dios en un momento preciso de la historia, ¿sí? De manera especial. Así que, pero ¿quiénes son estos jueces? Vayamos allí a Josué 24:24. Josué 24:24. Vamos a ver un poquito allí la historia de estos jueces. Cuando hablamos de jueces, hermanos, ¿qué te viene a la memoria? ¿Qué te viene como al recuerdo? Normalmente decimos un juez, alguien de un traje negro, vestido largo, con un sombrerito y con un martillo, ¿no? No se está refiriendo a ese tipo de jueces, ¿sí? Nada que ver con juzgados, con abogados, con fiscales, nada. La verdad que la palabra de Dios allí, a juez, tiene que ver literalmente con un libertador. A lo largo de la historia, ¿no? De los jueces en la Biblia, fueron libertadores, ¿sí? Normalmente, estos libertadores, su destreza principal fueron la cuestión militar, ¿no? Eran realmente guerreros. Y por momentos gobernaron también al pueblo de Israel, pero lo hicieron casi siempre a través de esas conquistas, de esas guerras. Así que un juez era un libertador, ¿no? Y mira, en Josué 24:24, el 23, por ejemplo, dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Me encanta porque, para introducirnos en esto, fíjate que hay dos cuestiones, dos verbos aquí de acción como responsabilidad del hombre. Dice: quitad e inclinad. Quitad los dioses ajenos, inclinad vuestro corazón a Jehová. ¿Y qué hizo el pueblo cuando Josué le estaba diciendo todas estas cosas? El pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos, ¿no? La mayoría de los cristianos respondemos eso cuando hablamos de Dios. Sí, a Dios le vamos a servir, yo me entrego mi vida a Dios, yo me comprometo con Dios, yo voy a hacer las cosas para Dios. Pero como así ocurrió en el Antiguo Testamento, en estas historias de los jueces, en la historia del pueblo de Israel, eso ocurría por un tiempo. Y luego el pueblo volvía a desobedecer y volvía a necesitar en desesperación porque eran cautivos, presos, esclavos del lugar que tenían que conquistar. En vez de conquistarlos, ¿qué sucedía? Se amoldaban a ellos. En vez de destruirlos, los acogían, como dicen algunos pasajes, ¿no? Le hacían rendir tributos, pero no los sacaban de allí. ¿Y qué pasaba? Se mezclaban, se casaban entre ellos y empezaban a adorar a los ídolos de esas naciones, ¿no? Esto se repitió a lo largo de más de 350 años, ¿sí? Y con estos jueces, cada 40 años, ¿no? Pasaba esto. El pueblo clamaba a Dios porque se alejaba de Dios y Dios levantaba un libertador.
A pesar de que habían dicho el pueblo, a Jehová serviremos, a Él solo obedeceremos, ¿no? Hay más cosas importantes de esta historia. Fíjate lo que dice en Deuteronomio, un poquito más atrás nomás, allí cerquita, Deuteronomio capítulo 30. Mira lo que dice del versículo 15 al 18. Mirad, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que viváis y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y acá viene la advertencia. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejaras extraviar y te inclinaras a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto, ¿sí? O sea, digamos, te declaro, te lo digo, te lo advierto, que hoy de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella, ¿no? Todas estas cuestiones de las consecuencias que el pueblo de Israel vivía era porque Dios le había mandado obedecer a Dios, pero también le había dicho que si no obedecieran a Dios tenían consecuencias. Y Dios cumplió, como siempre, Dios cumple sus promesas, ¿no? Tenías esta, sí, Señor, a ti serviremos, a ti haremos todo. Pero fíjate que si no lo haces, te va a pasar esto y esto y esto. Y Dios, como por supuesto, cumple su palabra, por 350 años pasaron estas consecuencias. De decir que hacían una cosa, la hacían por un tiempo y luego volvían a caer. Pero Dios, que es igual en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que es rico en misericordia, se hacía cargo de la miseria del pueblo de Israel y lo levantaba. ¿Por qué? Porque como Dios cumple sus promesas, había un pacto. ¿Recuerdan el pacto de Abraham? Iba a levantar descendencia y de esa descendencia vendría el Cristo. Así que Dios no podría fallar a su palabra, no podía no cumplir su promesa. Así que, ¿por qué estoy introduciendo con todo esto y no hablar de Gedeón todavía? Porque Gedeón, queridos hermanos, es una prueba de a veces como nosotros mismos, ¿sí? No ejercemos la identidad de ser hijo de Dios y cumplir y tener las promesas que tenemos en Dios y perdernos la bendición, pensando que, bueno, ya habrá tiempo. Ayer hablamos eso en la reunión de hombres, ya habrá tiempo, ya habrá tiempo. Y mira, vamos ahí a Jueces, un poquito más adelante donde estuvimos leyendo, Jueces, capítulo 1. Mira, el capítulo 2 primero, el capítulo 2, versículo 7 dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto que todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. ¡Wow! Pero mira lo que dice el 1:28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó, cuando tenía que quitarlo de ahí. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. ¡Wow! Fíjate, a veces pasa que cuando hay hipocresía en el corazón del hombre, hay hipocresía en el corazón del pueblo que estaba de Israel, mientras estuvo Josué, dicen, iban bien. Después de José, con los ancianos que había, fueron bien. Pero luego que ellos murieron, se levantó una generación que no atendió a las promesas y grandes proezas que Dios había hecho. Que fueron contados de padre a hijo, de padre a hijo. No las tuvieron en cuenta. Y quiero que te detengas un poquito en estas palabras. No hicieron caso a las grandes proezas que Dios había hecho desde que los libertó de Egipto. Querido hermano, fíjate que Gedeón, cuando entremos en él, es uno de los típicos, por decirlo así, cristianos, que necesitan señales de Dios para hacer las cosas. Y un pueblo que dejó de prestar atención a las señales que Dios ya había hecho, se desvirtuó y empezó a ir tras los dioses ajenos. Cuando vos y yo también dejemos de centrar la mirada en lo que Dios ya hizo, porque Dios, querido hermano, no tiene que demostrarte que es Dios, a ti ni a nadie.
Él ya demostró, ya no tiene que demostrarte que te ama, Él ya te amó desde antes de la fundación del mundo. Es más, su palabra sabemos lo que dice, que nosotros andamos por la fe, no por vista. Pero bueno, un poquito más adelante vamos a encontrar en Gedeón quizás una identidad de muchos de nosotros. Yo ruego a Dios esta mañana, y si quisiera que te quedes con un mensaje esta mañana, es que yo tenía 3 puntos aquí, ¿no? Tú tienes un llamado, tú tienes una disposición a ese llamado, y tú tienes realmente que entender que ese llamado, que tú tienes que tener una disposición a ese llamado, es Dios haciendo las cosas a través de ti. Y eso parece muy místico, o para algunos imposible. Pero yo espero que esta mañana te entiendas bien estos 3 puntos. Dios te ha llamado, Dios te ha pedido una disposición, que es la fe, y tienes que entender que Él obra a través de ti. Pero Él hace la obra, pero lo hace a través tuyo. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió de esa manera. Y ahí es donde creo que aún Gedeón y aún nosotros en nuestras vidas no ejercemos esta identidad de hijo de Dios para ejercer y hacer lo que Dios te está llamando. Pensamos que tiene que venir algo de afuera, que tiene que suceder ciertas cosas cuando hay una disposición. Ya lo vamos a ver esta mañana. Así que recuerda, llamado, disposición y Dios a través de ti. Llamado, disposición y Dios a través de ti. Vamos allí a Jueces capítulo 6, que es el comienzo de la historia de Gedeón. Vamos allí esta mañana. Los hijos de Israel, el versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¡Wow! Otra vez, ¿no? Pasó lo mismo. El pueblo de Israel hacía lo malo ante Dios y fueron cautivos de Madián por 7 años. Y el versículo 3 nos va a dar el contexto de lo que estaba pasando. ¿Sí? Fíjate, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. ¿Sí? El versículo 4 dice, y más en la parte B, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. El versículo 5 dice, porque ellos subían y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarlas. Eso le pasaba a Israel todo el tiempo. Sembraban y se quedaban ni siquiera para comer. Entonces claman a Jehová. El versículo 7. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, ¿no? Jehová envió a los hijos de Israel, el versículo 8, un varón profeta, al cual le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, ¿sí? A los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra, ¿sí? Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. ¿No? Se cumple lo que Dios había prometido. Si ellos no cumplían a la voz de Dios, les pasaría lo que les estaba pasando. Pero aquí entra en escena Gedeón y el versículo 11 nos dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abirsedita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Esta situación, para que tengas una idea, lo que estaba haciendo Gedeón es sacudiendo el trigo. ¿Sí? ¿Saben cómo se sacudía al trigo? Aventándolo hacia arriba. El viento, esto se hacía siempre arriba de las montañas, en las colinas, donde había viento. Entonces vos tirabas el trigo con la paja, el viento volaba la paja porque estaba en la cima de la montaña, volaba la paja y el trigo quedaba bien. ¿Sí? Pero fíjate dónde lo estaba haciendo Gedeón. En un lagar, aparentemente escondido y quizás en una cueva. O sea, difícil tarea, pero una tarea que era necesaria para poder quedarse con algo del trigo. Porque si salían a la luz, se quedaban sin nada, porque los madianitas venían y se lo quitaban todo. En un lagar, que es donde se pisan las uvas, donde se produce el vino. O sea, totalmente nada de lo que se podía hacer libremente, ellos estaban viviendo. En una total temor, esclavitud, ¿no? Escondidos.
Y dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Bueno, esforzado, bueno, sí, estaba haciendo las cosas, pero valiente no mucho, estaba escondido. Bueno, podemos pensar, es que le pasa que si no, pasaba lo que pasaba. Pero también me llama la atención algo. Dice que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. ¿A vos si te parece un ángel, el ángel de Jehová? ¿Tú qué harías? Pero hermano, ¿sabes por qué quiero detenerme un pelín en este aspecto? Él se pone a hablar con el ángel. Este ángel, que el versículo, para que lo tengo aquí anotado, el versículo 14, el 16, el 23, el 25 y el 27, era Jehová mismo. ¿Qué significa esto? Era una manifestación del Cristo preencarnado. El ángel de Jehová es Cristo preencarnado. Por eso Gedeón imagínate, no se tira al piso, dice, bueno, me he muerto, ya porque había un ángel. No, estaba en forma humana. Alguien con aspecto humano, que pudo hablar con él. ¿No? Dios revelándose a un pueblo, hablándole en un idioma que entendiese. Dios es un Dios que se revela. Por eso, hermano, cuando veo estas cosas, ¿por qué te digo esta característica? Porque yo espero que esta mañana, cuando nosotros abrimos la Biblia, Dios está hablando como si estuviera al lado tuyo y te está contando esta historia. Está hablando Dios cuando leemos la Biblia. No son ideas de los pastores. Es Dios diciéndote lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir o lo que te está pidiendo que hagas o dejes de hacer. El ángel de Jehová se le apareció, ¿no? Y empezó a hablar con él. Y Dios llama a Gedeón, y si vamos a ver la descripción de él, era bastante inapropiado que lo escogiera Gedeón. Él estaba escondido, no había en él ese valor de enfrentarse a los madianitas. Vamos a ver que en el versículo 14, por ejemplo, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Culturalmente hablando, diciéndole, yo soy el más pequeño, o sea, tengo menos posibilidades, hay gente mejor que yo, más preparada que yo, más fuerte que yo, porque yo soy el menor. Es como decir, Ezequiel y Mateo. Si Mateo le dijeran, hay que levantar esto, vas a conquistar, vas a ir a pelear, pero mandarle a alguien mayor que yo soy el más pequeño, le diría Mateo. Uno con más fuerza, con más inteligencia, más preparado. Y quizás vos y yo somos ese Gedeón que todavía no entendemos, que Dios le dijo, no te envío yo, el versículo 14 al final, pero después que le dice la respuesta a Gedeón, mira lo que le dice Jehová, mira lo que le dice Dios en el 16. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Cuando Dios te pide algo y te desafía algo y requiere algo de ti, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudamos? Cuando es Dios que te lo está pidiendo. Y Él dice que Él está ahí contigo, como lo hizo en el Antiguo Testamento. Tenemos esa promesa en el libro de Juan, al final, ¿recuerdan? Y en Mateo, en el último versículo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Mateo 28 al final. Tenemos esa promesa, sin embargo, pero Señor, ¿con qué? Mira lo que soy. Mira quién soy. Hay gente más preparada que yo. Después, el versículo 12, ¿no? Es que está el primer punto del mensaje, ¿no? Es el llamado. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Realmente cuando vemos a Gedeón, no lo vemos ni esforzado ni valiente.
Cuando miras tu vida y te centras en ti mismo, querido hermano, en las cosas que Dios te pide, obviamente que quizás te sientas incapacitado para realizar la obra que Dios te ha dado. Y cuando yo pienso en estas cosas también y veo la promesa de Dios que dice, yo estaré contigo, significa que yo me puedo tomar el tiempo para decir, bueno, cuando yo me sienta capaz, porque Jehová está conmigo, ahí lo haré. ¿Esa sería una respuesta lógica? Lógica sí, pero no de alguien que confía en Dios. Dios te dice, adelante, ven o ve, haz. Ahora vas a libertar al pueblo de Israel. Tú ahora vas a hacer lo que tengas que hacer. Humanamente vos podés decir, es que yo ahora no estoy preparado. Luego cuando me prepare, porque sé que estás conmigo, lo haré. Dios no te está diciendo eso. Recuerda que nosotros decimos una frase en la iglesia que no es nuestra, la hemos copiado de pastores, que Dios no llama a los capacitados, sino capacita a los que llama. Cuando leemos bien la palabra de Dios en el original y vemos a Mateo 28, 19, que dice, id y haced discípulos, la forma adverbial de allí de ese pasaje es mientras vas, mientras estás yendo. Mientras haz lo que Dios te pide que hagas, crece, capacítate, confiando que Dios está contigo. Hermanos, la mayor necesidad de las iglesias a veces no es la sana doctrina, ni la palabra fiel, es los obreros. ¿Y saben por qué? Porque están esperando ser capacitados para hacerlo. Y no le creen a Dios cuando está el llamado. Pero como Gedeón, si entiendes tu llamado a lo que Dios te está pidiendo hacer y aún no lo haces, te falta disposición. ¿Y cómo se logra esa disposición? Vamos a ver a Gedeón cómo hizo. Vamos a verlo y aprendamos juntos de Gedeón en esta historia apasionante. El versículo 17. Después de que dice, yo estoy contigo, mira la respuesta de Gedeón. La respuesta tuya y mía, ¿cuántas veces? Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti. ¿Te imaginas al creyente diciendo, Señor, ya que me has escogido, y yo estoy tan agradecido de tu elección, Señor. Gracias por tu salvación, siempre salvo. Gracias por tu misericordia que se renueva cada día. ¿Me das una señal? Sí, yo sé que estás conmigo, que soy un escogido, todo bien, pero aún necesito un poquito más porque no estoy tan seguro que lo que me estés diciendo sea así. O que puedas hacer eso en mí. Hermanos, en esta humanidad que tenemos, donde estamos recibiendo filosofías y teorías todo el tiempo, para los creyentes también luchamos con que todo es relativo. Hermanos, la palabra de Dios no es relativa, es absoluta. Cuando los llamamientos de Dios son irrevocables. Entonces, por eso debemos hacer caso a la palabra de Dios cuando nos está pidiendo algo de cualquier índole. Acá no estoy hablando de cuando Dios te llama a ser pastor o misionero, no estoy diciendo un buen esposo, un buen hijo, un buen siervo, un buen trabajador. En todo aspecto Dios nos llama a vivir de cierta manera para agradarle. ¿Me das señal de que tú has hablado conmigo? ¿De que lo que me estás diciendo es cierto? ¡Wow! Sabemos que fue una señal, ¿no? Sabemos qué pasó en ese momento, para adelantar un poquito la predicación. La señal es que cocinó unos panes, después Jehová le dijo, poné carne también, y ponelo arriba de esa peña. Y extendió la vara, el ángel de Jehová, y consumió con fuego esa comida. Realmente fue esa señal que fue demostrada. Entonces, esto lo vemos en el versículo 20, 21, 22, ¿no? Entonces el 22 dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Saben por qué? Porque lo sabía que nadie podía ver cara a cara a Dios y quedar vivo, ¿no? Pero dice, tranquilo, no vas a morir, ¿no? Recordemos cuando dice ver cara a cara a Dios es tener esa relación
de estrechez con Dios. A Dios nadie le vio jamás, solamente el unigénito del Padre. Amén. Entendemos ¿recuerdan las antropomorfismos y antropopatismos que Dios usa como las figuras literarias para hacernos revelar cómo es Él o de qué forma se revela, ¿no? Estas son formas de revelación de Dios. Cara a cara, su mano, sus ojos, su boca. Dios es espíritu. Entonces, fíjate, el 24, edificó allí Gedeón un altar y llamó Jehová Shalom, ¿no? Que significa Jehová es paz. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. Bueno, le dice toda esta ofrenda que él tenía que presentar. Y vamos a la segunda parte. A la segunda parte que yo te hablo de la disposición, ¿no? Fíjate ahí en Jueces capítulo 6, versículo 27. Entonces Gedeón, ¿sí? Después que vio, él dijo, dame una señal. Consume el fuego las cosas, ¿no, Rebe? Las consume. Y como diciendo, ya está muy tranquilo, Jehová habló conmigo. Y encima estoy vivo. O sea, estoy casi seguro, ¿no es cierto? ¿Estaríamos seguros? ¿Ah? ¿Estaríamos seguros después de eso? ¿Sí? Mira Gedeón. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Tenía que ir, ¿no? Más, ¿qué dice el versículo? Temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Otra vez Gedeón. Gedeón, varón esforzado y valiente. ¿Cómo? Varón esforzado y valiente. Dios le demuestra que está con él. A la primera de actuar, cuando dice, bueno, vamos a manos a la obra. Carlos, manos a la obra. Hay que empezar Ezequiel, manos a la obra. Sí, Dios te dice cómo hacer las cosas y vos tomás tus recaudos. No como Dios te dijo. Porque todavía temes. Todavía no te entregas a Dios. Todavía no dices, entrego mi vida y ya no vivo más para mí. Todavía no dices, estoy justamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Cuando tú no puedes declarar eso, eres como Gedeón, soy como Gedeón. Tomas tus recaudos. Le das a Dios lo que a ti te parece. Hace las cosas como a ti te parece. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. No, es que es por mi familia. Fíjate, acá Gedeón lo dice, por mi familia, lo hago de noche. ¿Por qué temes de tu familia si Dios es el que te da la vida y te cuida de tu familia? Y que te da de comer cada día. O no recitamos uno de los primeros versículos de la Biblia que aprendemos de memoria cuando llegamos a Cristo, es buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Los versículos anteriores que dice, teniendo sustento, abrigo. Y dice, y yo sé de estas cosas, no te preocupes, que yo ya las sé. Yo sé lo que te hace falta. Entonces, vuelve a temer. ¿Pero qué hizo? A pesar de temer y usar recaudos, siguió adelante e hizo, y fue. Aquí aprendemos algo de Gedeón. Que aunque tomó sus recaudos, siguió adelante. No se quedó quieto. Tuvo una disposición de, aunque, Señor, a ver, no estoy tan seguro de todo, pero creo en lo que me dijiste y voy. No esperes, querido hermano y hermana, a ser perfecto delante de Dios para empezar a servirle. Si esto fuera de esa manera, ninguno podría pararse aquí en este púlpito, ni tocar la guitarra, ni tocar la batería, ni limpiar la iglesia, ni nada, porque todo es un trabajo espiritual. Dios no requiere de ti la perfección porque Él sabe que no la vamos a obtener. Él requiere de ti que le creas. Cuando la palabra de Dios dice que Él perfeccionará la obra hasta el fin, que Él perfeccionará la obra hasta el fin, te hago una pregunta. ¿Cuál es tu obra en ti? ¿Cuál es el punto de perfección que Él va a obrar hasta el día que te mueras? ¿Lo sabes? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien profeta te lo podrá decir? ¿Alguno de los falsos apóstoles de estos días te lo podrá decir?
No, es mentira, te están mintiendo. El grado de perfección tuyo y mía que Él va a hacer hasta el día que nos muramos y vayamos de aquí, solo Dios lo sabe. A ti no te compete ni a mí saberlo. A ti te compete como a mí creerle y obedecerle. Mientras vamos creyendo y obedeciendo, Él va perfeccionando esa obra. Aunque hoy no es tan perfecta. Pero hay una disposición. Uy, Señor, no sé si, pero voy. ¿Recuerdas a Pedro cuando le dijo las preguntas a Pedro? ¿Me amas? Sí, Señor. ¿Me amas? Sí, Señor, me amas. ¿Recuerdan de esa enseñanza? No era un amor como el que uno pensaría que debe tener el apóstol Pedro, pero era un pequeño amor que Dios reconoció como genuino. Y fue suficiente que fuera genuino y obedecer a Dios para que fuera el pastor, que fue el que cuidó las ovejas. O sea, es que es tan preciosa la palabra de Dios, es tan perfecta, tan infalible, tan poderosa, tan majestuosa que podemos ir en pasajes y decir la semilla de mostaza. Dios te dice, tenés fe como la semilla, como el grano de mostaza, la semilla más pequeñita que hay. Pero sin embargo dice que cuando fructifica, hay cobijo y da cobijo a los animales, a las aves, hacen nido. Dios te pide que le creas. Dios te pide que aunque sea pequeñita la fe, aunque hoy sea pequeñito el amor, pero que cuando es sincero, va a crecer. Se deja moldear. Cuando no es sincero es cuando tú no puedes entregarle a Dios tu vida. Cuando hay restricciones voluntarias, estás diciendo, Señor, te amo, pero no es para tanto. Pero Pedro decía, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas. Sabes que te voy a negar, ya me lo dijiste, sabes todo lo que me voy a equivocar. Él sí sabe la voluntad para todo lo que vas a hacer mal y bien en tu vida. Pero sin embargo te escogió. Y te escogió a ti que eres inapropiado. Me escogió a mí que soy inapropiado para ello. Pero en sus manos, creyéndole, obedeciendo paso a paso, de a poco, en lo que vas entendiendo, Dios puede hacer la conquista de un pueblo y derrotar, como vamos a ver, a un pueblo que era innumerable como langostas. Y dice que él lo iba a vencer como si fuera un solo hombre. Un mano a mano. Querido hermano, ¿le crees a Dios? Y la segunda pregunta es, ¿le amas? Lo suficiente como para que, aunque sea pequeño, pero le creas y le obedezcas en lo que entiendes que tienes que hacer. Pero en esta disposición de Gedeón encuentro otra característica que te sirve a vos y a mí en esta vida. Que lo hizo cuando Dios se lo pidió. Julio espera que cuando a los 70 más o menos vas a empezar a hacer tal cosa. No. Dios te pide algo ahora, empieza a hacerlo. Te lo he pedido ahora. Tu compromiso con el Señor, que hermano, yo no sé de dónde sacaron algún momento de esa doctrina de que el compromiso con el Señor no es compromiso con la iglesia. Porque cuando te convertiste, Dios dijo, acá está, tú en un cuerpo, en una congregación, con responsabilidades. ¿Dónde está el llanero solitario en la Biblia? No hay. Mientras amas a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón, porque lo primero, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amas a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón? Hacia el prójimo. El versículo 36 al 40 del capítulo 6, otra vez, Gedeón traza su propio plan.
Ahí está el Ariel trazando de cómo debe hacer las cosas y aún más lo voy a poner a prueba a Dios para que, a ver si esto funciona, sigo adelante. Otra vez. Sí lo voy a hacer, Señor, pero primero hazme esta última cosa. Y aquí, perdón, el 36 es importante, dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, si lo vas a hacer, Dios, como dijiste, bien, pero aquí que yo voy a poner un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviese en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que sí, que te creo. ¿Qué pasó? Apareció la mañana, exprimió el vellón, sacó del rocío como un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Jehová, Dios, a ver, otra vez ya me demostraste, si yo te creo, que me has dicho. Osvaldo dice, Señor, sé lo que me has pedido, sí. Carlos, sí. Jairito, Ezequiel, ya sé lo que me has dicho. Ya me lo demostraste 2 veces. Mira, no te enojes, pero ahora lo hacemos al revés. Ahora, que esté el vellón seco y toda la tierra mojada. Y ahí ya te creo. Ahí te hago caso. ¿Qué pasó? El Señor otra vez en su misericordia dice, aquella noche Dios lo hizo así y el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Hermano, cuando yo leo estas cosas, yo no tengo más que llorar o arrodillarme delante de un Dios que tiene tanta misericordia con personas tan necias como somos nosotros. ¿Y cuánta oportunidad nos da? O lo peor, a veces entendemos tantas cosas de la Biblia, pero a Dios todavía le seguimos diciendo cómo tiene que hacer las cosas. O esto sí, Dios, pero esto no. Gedeón traza este plan, pero Dios tiene otro plan. A ese valeroso, vigoroso Gedeón. Capítulo 7, el versículo 2 y 3. Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Wow. Sobre qué era temeroso, le dice, ahora ¿sabe qué va a hacer? Haz pregonar en los oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y que se vuelva. A ver, cuando yo veo esta cifra, me pone mal. O sea, imagínate. Ellos son 32.000. Y cuando Gedeón le dijo, si alguno tiene miedo de ir que está Dios con nosotros, pero tiene miedo, que se vuelva. Se volvieron 22.000. Dios. Así imagínate. A ver, ¿quién quiere servir en la iglesia? Y si no se pueden ir. Quedan 3. Wow, qué feo, ¿no? Imagínate para el líder Gedeón. Que ver irse 22.000 del pueblo. Un pueblo que, a pesar de que se había alejado de Dios, había clamado a Dios y seguramente ahí recordaría todo lo que Dios había hecho antes. Pero sin embargo se fue. Pero Dios tenía más plan todavía. Jehová le dijo, el versículo 4, aún es mucho pueblo. Y vos imagínate, el pastor dice, pero si somos 3, Señor, para salirte, ¿qué vamos a hacer? No tienes problema. Vas a salir con uno solo, con 2. Voy a sacar otro más. Fíjate lo que le dice Gedeón. Aún es mucho pueblo, llévalo a las aguas, allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas cualquiera del que yo te diga, este no va contigo, el tal no irá. Cuando llegó el pueblo a ese lugar, ¿no? Fíjate el versículo 5, a la mitad dice, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame un perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Si acá alegorizamos este pasaje, acá ese pasaje es justo para los que le encanta montar una película, ¿no? Literalmente lo que Dios dijo, cuando veas a todos los que van a beber agua, se doblan, se inclinan o lamen como si fuera un perro, podríamos decir todos los que son capaces de arrodillarse ante cualquier cosa, eso es fuera.
los que cogen agua y toman agua así con la mano, que están de pie, esos siguen conmigo. Y fueron solo 300. Imagínate, ir a pelear con 300 contra innumerables soldados del otro ejército. Justamente, alguien inapropiado que estaba sacudiendo dentro de una cueva, alguien que pedía señales a cada rato porque no le creía a Dios. Dios le dice, yo te voy a demostrar que cuando me obedeces, aunque te parezca que vas a perder, vas a ganar. ¿Tú le crees a Dios esto? Y ahí parezco un pentecostal hablando. ¿Tú le crees a Dios esto? ¿Tú crees que para el mundo es una pérdida, pero tú crees que con Dios vas a ganar? ¿Aún pierdas, tú ganas? ¿Escuchaste lo que dije? ¿Aún pierdas, tú ganas? Porque has obedecido a Dios. ¿Qué importa si se ofenden los hombres, pero que no ofendas a Dios? ¿Qué pasa si pierdes ante los hombres, pero has ganado un tesoro en los cielos y una corona te espera? ¿Cuál es lo importante para vos y para mí, querido hermano? ¿Creerle a Dios y ir para adelante en las cosas que Él te ha dicho que vas a poder hacer porque Él está contigo? El tercer punto es Dios lo hace a través de ti. Sabemos que Dios redujo el ejército de Gedeón justamente para demostrar su poder. ¿Sabes qué me enseña esto? Dios a veces, cuando no le creemos a Dios y estamos pidiéndole señales todo el tiempo para ver si le creemos o no, porque como si Él nos debiera demostrarnos que nos ama, Dios puede decir en un momento, bueno, te voy a acercar tanto, te voy a achicar tanto, te voy a quebrar tanto, voy a romper tantas cosas en tu vida que solo te va a quedar mirar para arriba. Porque parece que siempre tú estás buscando una salida y no miras hacia arriba. Así que Dios a través tuyo, querido hermano, ese llamado que tienes, como siempre digo, no se está hablando de que seas pastor o evangelista o maestro. El llamado que Dios tiene para servir en donde tengas que servir requiere una disposición que le creas a Dios. Requiere que dejes de decir, si ocurren ciertas cosas, yo te sigo, si no, no. Cuando digo esto me acuerdo de Job. ¿Quién tú eres para que alterque con Dios? En Romanos, perdón. ¿Quién tú eres para que alterque con Dios? ¿Quién tú eres para andarle preguntando a Dios las cosas que te pide que hagas? Cuando creemos que eres perfecto, justo. Hermanos, estamos viviendo en un momento de la iglesia donde a Dios se lo ha trivializado tanto. Dios no es tan justo. Dios no es tan amoroso. O solo es amor. O solo es justo. Hay un montón de balanzas para un lado y para otro. Hay puntos que no son directamente una herejía, pero no son el Dios de la Biblia. Es creerle a Dios y seguir para adelante, creerle a Dios y confiar en su plan. ¿Sabes que si yo te pongo una frase evangélica de esta iglesia y de cualquier iglesia, yo te pregunto, Ezequiel, tú como cristiano, ¿qué quieres hacer de tu vida? ¿Qué me responderías? ¿Hacer? ¿Hacer qué? Discípulo, la voluntad de Dios, ¿no? Todos diríamos, ¿yo qué quiero hacer? Quiero hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Quién conoce la voluntad de Dios para toda su vida? ¿Pero qué conocemos de la voluntad de Dios? Que es buena, agradable y perfecta. No me hace falta conocer lo que venga. Sé que es buena, agradable y perfecta. El problema es que no le creemos. El problema es que decidimos las cosas y le decimos, Dios,
seguí mis planes y pensamos que esa es la voluntad de Dios. Empezamos nuestros planes y cuando estamos en un aprieto como el pueblo de Israel, Dios, ayúdame. Pero esa es la voluntad de Dios, lo que emprendiste, lo que hiciste, lo que decidiste. ¿Tomaste el tiempo para saber seguro de que era la voluntad de Dios para tu vida? Solo con 300 hombres venció un ejército. Y encima un ejército que él confundió, ¿no? Que se mataron entre ellos. Es una obra milagrosa allí, en esa guerra que emprendió Gedeón con su pueblo. Y para terminar, quiero darte un versículo, el 8:28. Y reposó al final. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Después de esta guerra, reposó la tierra por 40 años. Hubo tranquilidad, hubo paz. Pero ¿saben que después de esto mismo, los israelitas lo quisieron hacer rey? Y él dijo que no, yo no quiero ser rey. Pues bueno, una buena. Pero después también vemos que Gedeón se equivocó. Hizo cosas malas delante de Dios. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Que Dios escoge a inapropiados, a faltos de valor, a los no fuertes. Y recordó lo que nos predicó Luis el domingo pasado. Lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar, ¿no? A este mundo. ¿Qué quiere decirte con esto, hermano? Gedeón, alguien que fue llamado por Dios, le creyó a Dios, hizo las cosas, tomó sus recaudos, porque como humanos siempre fallaremos y estamos siempre dudando de Dios. Dios le sigue demostrando que le ama, que está con él y que tiene que seguir para adelante. Hay paz a veces en la vida por esas decisiones que tomamos, pero luego volvemos a caer. Y Dios tiene que volver a mostrarnos que nos ama, a darnos otra vez misericordia y seguir adelante. Porque los llamamientos de Dios son irrevocables. ¿Por qué? La única esperanza que vos y yo tenemos como segura ancla del alma es nuestra salvación. De lo único que vos puedes saber seguro en esta vida, en la voluntad de Dios, es que sos salvo. Pero en todo lo que te va a pasar, tú no tienes ni idea, ni yo tampoco. Por eso hay que ejercer la fe. Porque la única seguridad de fe que tenemos es que somos salvos. Que en el cielo, el día que pasamos por la muerte, nos espera el Señor. Pero en esta vida no sabemos lo que nos espera. Pero sabemos que en todo lo que nos pase, Jehová estará con nosotros. ¿Por qué no creerle a Dios y entregar nuestras vidas a lo que Dios disponga? No a tus planes ni mis planes. Yo te animo, hermano, que es hora de despertarnos del sueño, como dice su palabra, y corramos la carrera que tenemos por delante, dejando ciertamente lo que está atrás. Eras lo que eras, vale, ya sabemos, te conocemos, me conozco. Ya sabe, el Señor también lo conoce. Pero sin embargo aún nos sigue llamando. Sin embargo aún Él sigue esperando de ti. Sin embargo aún tú tienes una responsabilidad. Dios no es responsable de todas las decisiones que tú tomas. No es lo que Dios quiere, es lo que Dios permite en tu vida. Así que yo te animo, hermano, que vamos hacia adelante. Vamos juntos hacia adelante. Estamos en un cuerpo. Él nos ve como uno, es su cuerpo. Nosotros somos la iglesia, su cuerpo. Tan importante cada uno de nosotros. Los brazos, las piernas, los ojos, las narices, los oídos. ¿Qué eres tú? Una parte importante, cualquiera sea. Importantísima. Pero fíjate que le tuvo que creer a Dios para vencer. Hay que creerle a Dios. Cuando Dios dice, quita esto de tu vida, si no puedes obedecerme, tienes que quitarlo. Y cuando Dios te dice, mantente firme en eso que está muy bien, eso es lo que Dios quiere que permanezca en ti, mantente firme para que no caigas. Amén. Oramos. Dios y Padre, te damos muchísimas gracias porque en tu palabra encontramos estos hombres que realmente pusieron su fe, Señor, en ti, te creyeron,
aunque no con esa fidelidad perfecta, aunque no con esa fe inquebrantable, aunque no con ese valor que pudiéramos pensar de algún héroe. En tu misericordia, Señor, tú llamaste a esa clase de personas, a inapropiados, a inútiles, a viles, a crueles. Pero en tus manos sí fueron transformados, Señor, y pudieron ser hombres que trastornaron la historia. Señor, yo te ruego que levantes de esta iglesia, Señor, hombres y mujeres que transformen esta historia, este mundo, su generación, la vida de sus hijos. Señor, ayúdanos. En tus manos, Señor, como dice tu palabra, ¿quién contra nosotros si tú estás con nosotros? Señor, ni aun la muerte nos puede separar de tu amor. ¿Por qué tememos? Ayúdanos a no temer. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos, Señor, a entregarnos realmente para ti, Señor. Dios, esta mañana participamos de estos símbolos que representaron tu muerte y tu resurrección. Nadie nos amó como tú, Señor. Nadie pudo darnos la vida eterna. Nadie hace esa obra tan completa en la cruz por nosotros, Señor. ¿Cómo no vivir para ti, Señor? Queremos darte gracias por la familia, por los hijos, por la iglesia, por los trabajos, por tantas cosas que tenemos, Señor, en ti. Pero, Señor, no hay nada más importante que tú, Señor. Señor, ayúdanos a priorizar nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a realmente elegir lo que tú eliges. Señor, esta vida es como un soplo, es como la hierba, que hoy está y mañana no. Señor, no tengamos que esperar a estar delante de ti avergonzados, sino con nuestras manos llenas de frutos de justicia, Señor, para ti. Señor, no sabemos cuándo estamos delante de ti. Yo te ruego que estemos listos, Señor, cada día de nuestra vida. Por eso, Señor, tu palabra dice que tomemos la cruz cada día. Hay que pagar un precio, Señor. ¿Cuánta gente habrá pensado que Gedeón estaba más que loco por ir con 300 hombres? Pero él creyó en tu palabra y fue. Señor, a nosotros no nos hace falta que nos demuestre que nos amas. Ya vimos tu cruz. ¿Qué nos impide, Señor, ir hacia adelante y conquistar todo lo que tú nos has puesto, Señor, en nuestra vida? Nos has dado el poder del Espíritu Santo, Señor, para hacerlo. Ayúdanos, Señor. Somos necesitados. Todo esto te lo ruego y te lo ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos de esta iglesia, Señor. Gracias por tu amor. En tu nombre. Amén.